¿Es posible recurrir a la medicina estética sin parecer una muñeca chochona? Desde los 35-40 años ya hay estudios que dicen que se empiezan a ver cambios en la piel de las mujeres por ese vaivén hormonal. Y la testosterona para la mujer también es muy importante porque implica concentración en la energía, en la masa muscular, que tan importante es, incluso también en el deseo sexual. ¿Qué es exactamente la toxina botulínica, el botox para los amigos? No es lo mismo tratar a una mujer de 65 años que se ha cuidado durante toda su vida, que hace ejercicio, que se protege del sol, a una mujer con 65 años que no se ha cuidado mucho. Si tuvieras que decirnos un solo tratamiento, ¿consideras más interesante para las mujeres en perimenopausia y menopausia? No al callo solar, por favor. Bienvenidas a Mujeres de Hierro, el podcast para acompañarte en la perimenopausia y menopausia con ciencia y no con tendencias. Soy Boticaria García, doctora en farmacia y nutricionista. Y yo, Javier Butragueño, doctor en ciencias de la salud y del deporte. Y todo esto suena muy pro, pero para ti somos Boti y Butra. Los pinipón de la divulgación. Y hoy, Butra. Hoy no venimos a hablar de nuestro libro, siempre hablamos de nuestro libro, de los temas que están en ese abecedario metabólico de supervivencia, la A de abdomen, la Z de sueño, la D de digestión. ¿Y hoy qué toca? Hemos hablado de la V de vagina también. Muchas cosas. ¿Hoy qué toca? Pues hoy toca una letra que no está, porque hablar de medicina estética, que es un tema que nos habéis pedido mucho, en primer lugar, pero que hasta ahora no habíamos visto por dónde meterle mano. Y muchas de vosotras ya sabéis que yo esta parte de la estética siempre digo, por favor, intentar ver lo que ocurre dentro de vuestro cuerpo, y la parte estética sabemos que es súper importante, y también es cierto que hay que tocarlo y hablarlo con toda la naturalidad del mundo, así que vamos a ello. Y desde luego lo vamos a hablar con ciencia, con seguridad, sabiendo cuál es la evidencia y... ¿sabes cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Pues lo vamos a hacer con un doctor que me encontré en la Feria de Abril. Vamos a ver. Lo que sí que yo siempre digo que su vida es apasionante. Yo hay muchas veces que no lo entiendo, pero ella consigue contactos en la Feria de Abril. Sí, yo, aparte de ir a por el rebujito y eso como todo el mundo, veo entrevistados, veo entrevistados. Esto es muy importante porque estaba en la Feria de Abril, me invitó, ya sabéis, mi amiga Gemma Herrerías, y ella tiene muchos amigos, muchos contactos, y me presentó a un doctor que me empezó a hablar, vas a flipar, de la medicina estética y la mitocondria. Bueno. Como nuestra mesa mitocondria. Bueno. Entonces yo eso ya, a mí ya me empieza a arder. Pues te voy a contar más. Me empezó a hablar de entornos biológicos. Me empezó a hablar de cómo los fibroblastos podían comportarse de manera diferente en función del microambiente. Bueno, microambiente, ya, es que ya me está ganando. Ya me está ganando. Idioma butragueño. A que sí que dije, a ver, doctor, te tienes que venir a nuestro podcast. Así que vamos a presentarlo. Venga, porque está aquí con nosotros. Bienvenido, doctor Rasul Diallo. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por venir desde Canarias, porque tú vives en Gran Canaria. Efectivamente. Y Rasul, bueno, eres médico anestesista, además de médico estético, eres director médico de Akari Clinics. Sí. En Gran Canaria. Ahí te podemos encontrar medicina estética, láser, y eres en Instagram @doctor Rasul con 2 S Diallo. Efectivamente. Pues te agradecemos muchísimo. Pones Diallo Skin, cuidado de la piel según la ciencia, y eso nos ha enamorado. Bueno, es que al final se trata de eso, ¿no? De hablar desde una perspectiva con evidencia científica. Y de hecho nosotros en nuestro estudio, Mujeres de Hierro, nuestra cuña publicitaria para hablar de nuestro estudio con la Universidad Politécnica de Madrid, hemos visto unos datos, Butra, con respecto a esto que llaman la atención. Sí, bastantes datos relevantes que tienen que ver también con todo el tema de la parte estética también. Y bueno, pues bienvenido lo primero, Rasul. Muchas gracias. Y bueno, en este episodio creo que vamos a ver cosas maravillosas, es decir, mitocondria y botox, esto es una fantasía para mí. Así que vamos a ello. Hay que tener en cuenta que el 80% de nuestros datos, Butra, de las mujeres que han contestado ese estudio, que recordamos, en mujeresdehierro.com podéis hacer todavía este estudio y tener vuestro informe personalizado. Bueno, pues el 80% a día de hoy ha contestado que nota cambios en la piel y con una severidad, es decir, que lo notan de 5, o sea, es una barbaridad. Y la primera pregunta que queremos hacerte, Rasul, es ¿por qué se descuelgan las carnes cuando llegamos a la perimenopausia y menopausia? Bueno, pues ese descolgamiento del que hablas, en medicina estética le llamamos flacidez, y efectivamente todos los cambios hormonales que supone desde la perimenopausia, realmente, incluso fíjate, desde muy temprano, desde los 35-40 años,
ya hay estudios que dicen que se empiezan a ver cambios en la piel de las mujeres por ese vaivén hormonal. Desde pérdida de hidratación, desde aparición de pequeñas líneas de expresión, y esto no acaba ahí. Eso se perdura durante toda la etapa de la perimenopausia y se extiende hasta la posmenopausia, donde ya vemos cambios mucho más severos en textura, en hidratación, en arrugas, en definitiva, en un aspecto más envejecido, ¿no? Más allá de las hormonas, es verdad que intervienen otros muchos factores, pero en concreto en la mujer se ha visto que esto es súper importante porque al final los estrógenos en la mujer, igual que el resto de hormonas, son un verdadero sostén fisiológico. Bueno, y lo han mencionado, el papel de los estrógenos, es verdad que nosotros lo hablamos mucho en el libro, ¿y qué papel tendrían estos estrógenos en todo lo que está relacionado con la piel? Pues fíjate, no sé si la gente lo sabrá, pero la piel está llena de receptores estrogénicos. Y claro, cuando esos estrógenos van cayendo con la edad, pues también las funciones que hacen en la piel van mermando. Por ejemplo, hay un adelgazamiento de todas las capas de la piel con esa pérdida de estrógenos, por eso las pacientes vienen a consulta y notan la piel más fina. También incluso hay una disminución de la producción de sebo, con lo cual es típico que estas pacientes vengan y te digan que notan su piel más seca, más deshidratada. Sí, no solo está la tórtola seca, que eso es Efectivamente. importante, sino que... Bueno, de hecho, en realidad hay mucha analogía, ¿no? Entre ambas mucosas. Es que es muy interesante lo que has dicho. No, No, que lo ves, es que yo que estoy aprendiendo, porque hay muchas similitudes entre la vagina y la piel, pues hombre, a mí... Claro, el colágeno... así a priori no te venía. A mí así pues no me viene a la El cabeza. colágeno y la elastina no solo se pierde Muy ahí bien. debajo, sino Sí, que sí. también lo perdemos en el resto ¿Sabes del lo que cuerpo. pasa? Que aquí mi amigo está Yo todo el estoy rato... obsesionado. Está obsesionado con el músculo. Entonces, claro, él tiene un trending topic ahora, que es ¿por qué el entrenamiento es el falso estrógeno, no? Y entonces te habla de los receptores estrogénicos en el músculo. Pero hay vida más allá del músculo, chaval. Y lo estoy descubriendo aquí en el libro cuando se empezó a escribir también, así que sigamos hablando de los estrógenos en la piel, que es muy interesante. Es muy interesante Sí. porque saber que están por todas partes, ¿no? Claro, efectivamente. Y además también, no sé si la gente conocerá la palabra fibroblasto, que es una célula que nosotros tenemos en la dermis, en la segunda capa de nuestra La piel. conocen porque en el capítulo F de la F de flacidez. flacidez, No, ahí ¿no? tenemos el F de flacidez, tenemos los fibroblastos, también tenemos osteoclastos. Esta gente está muy cultivada, pero profundiza, por favor. Pues este fibroblasto es una célula que está fundamentalmente en la dermis, que es la segunda capa de nuestra piel. Bien es cierto que hay distintas subpoblaciones, hay algunos que están un pelín más arriba, hay otros que están también un pelín más abajo, incluso en la hipodermis. De la capa de la piel, ¿no? Efectivamente, en las capas de la piel. Y estos fibroblastos se encargan de formar lo que se llama la matriz extracelular, que es ese andamiaje, esa estructura de nuestra piel que la mantiene firme, que la mantiene con elasticidad, que la mantiene jugosa. Bien, esa matriz extracelular, sus componentes se forman por los fibroblastos. Digamos que esa matriz es como los muelles, ¿no? Como si fuera un colchón en la Efectivamente. piel y esa parte de en medio que hace que esté mullidita. Efectivamente. Y esa matriz está formada por palabras que probablemente la gente conozca. El colágeno, que significa firmeza, la elastina, que le da elasticidad a la piel, el ácido hialurónico, que también es súper importante para la hidratación. Y hay otros componentes que quizá la gente no conozca tanto, como el compartimento graso dérmico, fíjate, que es esa grasita que tenemos nosotros en la dermis, en nuestra piel, que hace que toda esta matriz también funcione adecuadamente. Y aquí también intervienen los estrógenos. ¿Has visto qué interesante lo de la mudanza de la grasa corporal que hablábamos en el episodio número 1, ¿no? Que cuando bajan los estrógenos, esa grasa, no tengo yo mi grasa aquí, esta grasa que tenemos en lo que se llaman las cartucheras en la zona glúteo-femoral, hay una mudanza, acaba depositándose en otra parte y tú nos estás contando que esa grasita pequeña, que no contamos con ella, pero que está ahí, es la que hace que no pasemos frío, ¿no? Entre otras cosas, también se muda o desaparece. Efectivamente, y eso repercute al final en un resultado estético, ¿no? En pérdida de firmeza, en arrugas, incluso manchas, en definitiva, pues en que las pacientes se miran al espejo y llega un momento en el que dejan un poco de reconocerse, ¿no? Súper interesante entender la biología que hay detrás de lo que hay. Y me gustaría que nos hablaras de otro actor que aparece ahí, que son las microtijeras. Las microtijeras. Bueno, estas microtijeras, que se conocen como metaloproteinasas, fíjate, también es súper importante con esta caída de estrógenos, porque ya he dicho que con la caída de estrógenos se pierde colágeno y elastina, pero no solo que se deje de fabricar, sino que además esta bajada de hormonas supone un aumento de estas tijeras biológicas.
que no digo que no sean importantes, de hecho son importantes porque es nuestro basurero frente a ese colágeno que está dañado, frente a esa elastina que ya no funciona del todo bien, se encarga de eliminar estas proteínas que ya no son tan funcionales para nuestra piel y dejar las otras que sí que están funcionando bien. Lo que pasa con esta caída de estrógenos es que estas metaloproteinasas, estas tijeras biológicas, aumentan exponencialmente, con lo cual no solo se forman menos colágeno y elastina, sino que además se degrada más. Eso también ocurre con el sol, ¿no? Efectivamente. Bueno, que el sol es uno de los principales factores que se asocian al envejecimiento cutáneo porque supone más manchas, más arrugas. Más microtijeras. Efectivamente. Y aquí también entra el concepto del estrés oxidativo, ¿no? Que al final estamos hablando de palabrejas muy raras, pero al final se trata de entender qué es lo que estamos haciendo por nuestra piel, con unos hábitos o con otros. Y claro, yo también siempre digo una cosa. En consulta, cuando yo mando un protector solar a mis pacientes, que por supuesto es en Canarias, todos mis pacientes durante todo el año deben usar protector solar, ya no solo para que no te salgan arruguitas, que estamos haciendo prevención primaria del cáncer de piel. Y en este momento voy a hacer otra cuñita publicitaria no pedida para hablar del protector solar de nuestra querida Gemma Herrerías, Factor Invisible, que lo ha lanzado este año en Infarma, que tiene una textura maravillosa y bueno, le mandamos un beso desde aquí porque gracias a ella te hemos conocido y el protector solar es súper importante. Si utilizamos uno de marcas, puede ser la de Gemma, hay millones de marcas y en España hay marcas buenísimas, pero como amigos que somos de ella, pues ahí queda Factor Invisible. Por supuesto, además que yo también lo utilizo y me parece una maravilla. Yo es una asignatura pendiente, pero bueno. Luego te regalamos uno. Pues ya lo sé, pero bueno. Mira cómo decía, cuando cierra los ojillos es como... Yo prometo hábito estrella de mujer y hombre de hierro, pues para eso voy. Bueno, que hablando también de tema de estrógenos, siempre parece que hablamos de estrógenos, pero ahora parece que hay una tendencia también cuando se habla de la testosterona. Y parece que eso era solo cosa de hombres, pero ahora ha cambiado un poco la tendencia y también se habla de mujeres. ¿Es necesaria esa testosterona para las mujeres? ¿O qué está ocurriendo para que haya ese discurso ahora también en el panorama social? Claro, efectivamente, la testosterona siempre se ha asociado como a la hormona masculina, ¿no? Y queda eclipsada por esa bajada de estrógenos durante toda la etapa de la perimenopausia. Pero realmente esta bajada de estrógenos también se asocia a una bajada de progestágenos y una bajada de testosterona. Y la testosterona para la mujer también es muy importante porque implica concentración, está implicada también en la energía, en la masa muscular, que tan importante es, incluso también en el deseo sexual. Así que por supuesto que la testosterona también es importante para la mujer. Y aprovechamos para recordar que la testosterona en España necesita receta médica, que los pellets ahora mismo no están autorizados y que tenemos un podcast maravilloso sobre esto que podéis escuchar. Butra, quiero que sigas disfrutando. Yo estoy gozándola. Lo sé, la gozadera. Rasul, además del entorno biológico que estamos hablando, hay muchos cambios, redistribución de la grasa, pero hay cambios también a nivel óseo. Porque tú dices óseo-hueso y a Butra le hacen los ojos chiribitas así. Hemos adelantado que hay osteoblastos, osteoclastos. ¿Cómo afecta también la remodelación ósea a la estética? Pues efectivamente durante el envejecimiento ocurren distintos cambios en nuestro rostro que abarcan todas las capas, desde el hueso hasta la piel. El hueso, con el paso del tiempo, se va desgastando, es lo que se conoce como resorción ósea, y eso a nivel estético facial tiene muchísimas repercusiones. Por ejemplo, aquí tenemos el hueso temporal, que se va desgastando con el tiempo, y entonces la zona de la sien... Pero creo, voy a decir una cosa que igual no es así, pero creo que sí es así, que es el hueso donde se llama temporal porque marca el paso del tiempo por las canas. Yo solo he leído hace muchísimos años. Bueno, puede ser una muy buena metáfora si es así, pues yo no lo conocía. El relato es maravilloso. Y sí, alguien que lo sepa, porque no nos pongan comentarios y ya está, y así aprendemos todos. No, creo que cuando lo estudié era temporal porque te marca el paso del tiempo. Igual fue, ahora me acuerdo, me lo dijeron en la universidad, igual fue una licencia poética de nuestro profesor, pero la realidad es que 20 y muchos años después me acuerdo de eso. Tendría sentido. ¿Las primeras canas aparecen aquí, encima de las orejitas? Pues sí, y al final toda esa resorción ósea, ese desgaste óseo repercute porque también vamos perdiendo el hueso cigomático aquí en el pómulo. ¿Cómo qué hueso? El cigomático, este que tenemos aquí justo en el pómulo, el que nos da esta proyección. También vamos perdiendo hueso maxilar. Y eso, fíjate, repercute muchas veces en la forma del labio de las mujeres más mayores en consulta. Muchas veces la pérdida de proyección del labio es por una pérdida ósea.
Pero esa pérdida ósea se puede de alguna manera también trabajar? Hombre, nosotros no podemos devolverle el hueso a la piel, pero sí podemos devolverle estructura. Muchas veces trabajando con materiales de relleno como el ácido hialurónico, dando unos puntos estratégicos para hacer que ese soporte que se ha perdido con el envejecimiento, pues vuelva a tener un anclaje, ¿no? Un anclaje donde el rostro se sostenga. Andamiaje, de Butra. ahí ese descolgamiento también. El descolgamiento del andamiaje. Sí, es que a mí hay palabras de ese descolgamiento que me hacen así el ojo. Pero porque... Pero porque vengo desde un punto y otro tipo de tratamientos que esas partes se utilizan mucho para estigma. Yo lo entiendo y me está gustando mucho que nos lo cuentes de esta manera, desde la parte mucho más médica y de salud. Y entender que esos cambios que nos afectan muchas veces a la autoestima, a decir, oye, es que yo no me veo como me vivía antes, Sí, pues totalmente. también afecta muchas veces saber por qué te está pasando. No es porque te estés descuidando, no es porque tú tengas muy mala suerte, hay factores genéticos, podemos hablar de ello, pero que es absolutamente normal, igual que la pérdida de músculo. Y no te suenan tanto esas palabras porque no estás en el entorno de las frases de madre, no estás en el entorno de las conversaciones de mujeres, pero nosotras sí. Y hay una frase de madre que es la que va a vertebrar este episodio. Nosotros, Rasul, te cogemos una frase de madre, la típica Sorpréndeme. pues la frase de madre, no sé si te va a gustar, pero aquí vamos con todo y la frase es: no te pinches, que se te va a quedar la cara como una muñeca chochona. ¡Wow! ¿Qué te parece eso, Rasul? ¿Qué nos dirías de esta frase? Bueno, yo creo que es muy de la medicina estética que se hacía antes. Realmente, a día de hoy, la medicina estética no va de rellenar y rellenar y rellenar caras. Va de entender la estructura, de cómo funciona el envejecimiento y en función de eso ver cómo podemos mejorar para que las pacientes, cuando se miren de nuevo al espejo, vuelvan a ver un poco cómo ellas eran antes. ¿Es posible recurrir a la medicina estética sin parecer una muñeca chochona? Sí, por supuesto. La respuesta es sí. Básicamente porque, como antes estaba explicando, nosotros vamos perdiendo hueso, pero es que también vamos perdiendo grasita. Por ejemplo, estos depósitos grasos que tenemos aquí en la zona del pómulo, la grasa malar, también se va atrofiando con el tiempo. Y eso muchas veces hace que la ojera se vaya acentuando porque pierde la estructura que le soporta. Eso es lo que a Javi no le gusta, pero yo lo voy a decir, los mofletes de bulldog, ¿no? Efectivamente, porque hay grasita que se pierde y hay otra que se hace un poquito más grande y descuelga, como la grasita aquí nasolabial. Respira, Javi, bebe agua y continúa. Las alitas de murciélago y los mofletes de bulldog. Pues mira, aquí tenemos a todos los animales. Pues aquí, venga. Bueno, en fin. Bueno, luego vamos a hablar de técnicas que utilizas en consulta, que son súper interesantes, pero antes me gustaría que nos hablaras un poco de lo que es el entorno metabólico, porque al final estás hablando también de grasa y eso tiene un componente metabólico. ¿Cómo influye ese entorno, ese microambiente metabólico en la mujer? Pues claro, influye muchísimo porque con factores como el envejecimiento o como factores como la nutrición, los hábitos de vida, si fumamos o no fumamos, si hacemos más o menos ejercicio, podemos tener un entorno biológico totalmente diferente. No es lo mismo tratar a una mujer de 65 años que se ha cuidado durante toda su vida, que hace ejercicio, que se protege del sol, a una mujer con 65 años que no se ha cuidado mucho, que fuma, ¿Tú eso desde cuando hace estás en muchos consulta años. lo notas? Hombre, claro que se nota. Pero claro, yo noto lo que es el resultado estético, pero lo más importante es lo que hay debajo de esa piel. Quiero que nos lo Eso es cuentes que ha ahora. cambiado. Vamos a entrar ahí a hablar de esa inflamación y de ese entorno biológico, pero para que la gente no se vaya y sepa lo que nos espera, vamos a hablar de los tratamientos, vamos a hablar de la toxina botulínica, vamos a hablar de ácido hialurónico, vamos a hablar también de seguridad, de cómo reconocer una clínica estética que realmente nos ofrece garantías, y no vamos a hablar del pasaporte estético también, y vamos a hablar también de algo que hablamos en el libro, una bulería, la cara de Ozempic, que está muy de moda, ¿no? Con esos famosos tratamientos que tenemos todos siempre en mente, qué es lo que ocurre en nuestra cara y lo que no. Así que vamos a hablar de todas estas cosas y de muchísimas más, Javi, pero ahora te dejo que te disfrutes. Venga, lánzale la pregunta que tú quieres hacerle. Bueno, Rasul, vamos a hablar de temas de estrés oxidativo y hay una parte súper importante que yo creo que tú defiendes en esta parte estética, que es el terreno biológico. ¿Qué es eso del terreno biológico? ¿Qué significa y cómo nos lo podrías explicar? Claro, cuando yo realizo un tratamiento estético, lo hago en un entorno cutáneo concreto.
Nosotros, como ya dije antes, tenemos en nuestra piel unos fibroblastos, que son esas células que forman el colágeno, que forman la elastina, que forman el ácido hialurónico, y todo eso repercute en nuestra piel en firmeza, en elasticidad, en hidratación. Cuando yo realizo un tratamiento estético buscando estos resultados, es importante ver cómo está funcionando ese fibroblasto y qué capacidad tiene de formar ese colágeno, esa elastina y ese ácido hialurónico. ¿Por qué puede estar afectado? Pues por factores como el estrés oxidativo. Esto está muy afectado, por ejemplo, por el sol, por una exposición inadecuada, por el estrés, por la falta de descanso. Básicamente el estrés oxidativo funciona como que en nuestra piel se forman unos radicales libres que son unas moléculas inestables. Y yo lo explico como que se convierte como una especie de ladrones, van buscando como la pareja que les falta y entonces van atacando al colágeno, van atacando a la elastina, van atacando a nuestras membranas celulares y al final hacen que todo ese entorno cutáneo sea más tóxico. Nosotros tenemos un sistema antioxidante natural que nos ayuda a protegernos frente a esos radicales libres, pero si eso, bien por nuestros hábitos o bien por el propio envejecimiento, están en exceso, pues al final nuestro sistema antioxidante natural tiene un límite. Claro. De ahí también la importancia de antioxidantes, tanto tópicos como vía oral. También podemos hablar de inflamación crónica de bajo grado. Por favor. Y la inflamación crónica de bajo grado se relaciona también con la menopausia, con esa caída de estrógeno, se relaciona con la obesidad, porque la grasa visceral se convierte en un auténtico órgano metabólico, un auténtico órgano endocrino, y puede liberar citoquinas inflamatorias, sustancias inflamatorias que no solo afectan a todo nuestro organismo, sino en concreto a la piel. ¿Ves cómo hablaba idioma butragueño? Sí, yo estoy hipnotizado ahora mismo. Total. Se le nota, cuando no pestañea. En definitiva, esta inflamación crónica de bajo grado, que es muy diferente a nuestra inflamación aguda, que sí que es importante, porque nosotros, pues por ejemplo, cuando hacemos un tratamiento estético es importante que nuestros mecanismos inflamatorios agudos estén sanos para que ese tejido se pueda reparar y se pueda regenerar. Pero una inflamación crónica mantenida en el tiempo, de bajo grado, que es silenciosa, que parece que no hace daño, pero en realidad sí lo está haciendo, eso es lo que también contribuye al ambiente tóxico e inflamado de nuestra piel. Y en definitiva, un tratamiento estético no funciona igual cuando tu fibroblasto está en un ambiente sano, está fuerte, está funcionante, que cuando está en un ambiente tóxico, está en un ambiente oxidado, está en un ambiente inflamado. Ahí le va a costar mucho más regenerar, formar colágeno, formar elastina y en definitiva que eso luego repercuta en unos buenos resultados estéticos. Mira, te voy a poner una metáfora, te la voy a dedicar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando de repente está contando a alguien algo y de repente giro y te veo con esa sonrisa, digo, ya me va a soltar algo que me va a descuadrar. Estoy pensando en ti para... No, porque te va a gustar mi metáfora. Yo sí, pero sí me encantan tus metáforas, pero esta te va a gustar. Una sonrisilla de decir, voy. No, porque digo... Vamos a llevarlo al terreno del ejercicio y del deporte, que es el que te gusta a ti. Esos fibroblastos estupendos que se estimulan y que generan ese colágeno y esa elastina, están en un entorno y en otro. Esto es como cuando llevas una estrellita a un equipo de fútbol. Y entonces lo llevas a un equipo de fútbol donde están ahí en mal ambiente en el vestuario, están enrabietados, y esa estrella pues no progresa porque al final ahí el ambiente es muy malo. Al revés, lo metes en un equipo en el que hay un entrenador ahí que les motiva. Y todo fluye. Y todo fluye, ¿no? El entorno al final es súper importante. Yo hay dos partes ahí que me han llamado la atención según ibas hablando, porque sí que es cierto que el ejercicio, que yo sé que es súper interesante y súper bueno, es verdad que hay mucha gente, sobre todo corredores de trail, que hacen volúmenes muy altos, generan mucho estrés oxidativo, como estabas diciendo, y sí que se les nota mucho en la piel. Y es muy curioso, porque el exceso de algo que podría ser bueno también genera daño, y es muy interesante todo lo que cuentas. Y ya no solo por eso, sino porque exceso de deporte al aire libre, que por supuesto voy a negar todos los beneficios. Que sales por la puerta. No, en absoluto. No voy a negar todos los beneficios que tiene el ejercicio físico y por supuesto es un pilar fundamental para nosotros, pero sí es verdad que también muchas veces hay que asociarlo a una adecuada protección solar. Factor invisible de Gemma Herrerías. Si nos centramos en la piel, lo que puede ganar con el ejercicio físico lo puedes estar perdiendo por el otro lado si no haces una adecuada protección del sol. Muy interesante. No al callo solar, por favor. Es importante, podemos hablar de esto también, el callo solar, porque la gente escucha a muchos famosos y ese relato suena muy creíble, ¿no? Te vas haciendo un callo y entonces eso no es dañino. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Pues que no tiene ninguna evidencia científica, básicamente es una teoría que explica que cuando tú te expones al sol sin ningún tipo de protección, la piel genera una especie de resistencia que te termina protegiendo por sí misma. Cuando el río suena, agua lleva, y algo de explicación fisiológica tiene, y es que cuando nosotros nos exponemos al sol, nosotros tenemos en nuestra piel unas células que son los melanocitos, y yo siempre lo explico como que se comportan como nuestras células soldado, que cuando ven que hay algo que nos está agrediendo, se activan, y su forma de defendernos es disparando melanina, intentando abrazar a las células de nuestra piel para protegerlas. El problema es que este método por sí solo no es seguro ni suficiente para protegernos del sol. Así que es una práctica que no tiene ningún tipo de evidencia científica. De hecho, hace poco la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha vuelto a enviar un comunicado alertando de esta práctica tan peligrosa. Si imaginamos que estos son 2 melanocitos, ¿no? O sea, realmente al final tenemos, bueno, los melanocitos al final son los que generan esos pigmentos. Efectivamente. Y entonces al final las células epiteliales pueden estar más bronceadas, pero no significa que una célula esté más bronceada que realmente sea inmune al daño solar. O sea, esto no es un callo, esto es, bueno, podemos llamarlo ese bronceado, pero no es un factor de protección por sí mismo. En absoluto. Igual que antiguamente se decía que las pieles morenas estaban más protegidas del sol, que sí es verdad que, bueno, han salido incluso estudios que es como si tuvieran un factor de protección solar intrínseco de un 15, pero que ni mucho menos es suficiente ni seguro, vuelvo y repito, para protegernos del sol. Y ya aquí no estoy hablando como médico estético, estoy hablando como médico a secas, porque más allá de una arruga o una mancha, estamos hablando de cáncer de piel. Y este consejo para la síntesis de vitamina D, de tomar el sol unos minutos sin protección, ¿cómo lo podemos compaginar? Bueno, es que realmente nosotros en nuestro día a día usamos protector normalmente en el rostro. Como mucho a lo mejor en la cara, en el cuello o en las manos, esas pacientes quizás más constantes, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos al aire libre alguna zona de nuestro cuerpo. No es estrictamente necesario dejar sin proteger una zona por el hecho de la síntesis de vitamina D. Puedes tener a largo plazo más perjuicio que beneficio. Eso por un lado. Y por otro lado, la exposición solar, que al final sí que activa esa síntesis de vitamina D a través de la piel, no es la única fuente de vitamina D. Tenemos nuestra propia alimentación y también podemos hacer uso de complementos que ayuden a fomentar esa síntesis de esta vitamina, que por supuesto también es muy importante para nuestro metabolismo. Nosotros tenemos Fórmula Serrana Huesos, que es un suplemento con nueva nutrición para el hueso y tiene vitamina D en una dosis de mantenimiento, pues precisamente para aquellas mujeres que, bueno, los niveles además es fácil de ver en una analítica. Nos hemos ido a la protección solar, Butra, porque nos encanta. Nos hemos ido de tu entorno biológico. A mí me parece bien porque esto es un temazo y de hecho yo sé que va a generar mucha polémica porque sigue habiendo, y yo creo que hay que hablar del tema porque siempre, aunque se hable mucho, siempre hay como mucha controversia. Bueno, porque realmente hay muchas mujeres que lo que queremos es imposibles. Por ejemplo, vamos a ponerte un caso. Imagínate que llega a tu consulta una mujer de unos 55 años y te lleva una foto de Aitana Sánchez Gijón y dice, mira, yo quiero ser como ella. ¿Qué le dirías? Bueno, le diría que habría que ver a esa paciente, claro, porque es que depende, cada paciente al final necesita un tratamiento individualizado. Lo bueno de lo que estábamos hablando anteriormente, de esa matriz extracelular y de ese fibroblasto, es que hay una cosa que se llama la plasticidad de la matriz extracelular, y eso significa que nuestra piel es un tejido vivo, es un tejido cambiante en el tiempo y puede cambiar tanto para bien como para mal. Eso significa que podemos mejorar nuestros hábitos en general para poder mejorar ese entorno cutáneo. Significa también que lo podemos abordar desde el punto de vista de la rutina cosmética, importante en esta etapa de la vida, afianzar sobre todo productos que favorezcan la firmeza, como los péptidos, como los factores de crecimiento o los retinoides, que son fundamentales en esta etapa de la vida. Tenemos el neceser Mujeres de Hierro dentro del libro, con eso están los péptidos, hasta todo lo que has comentado, o sea que estamos... Pues mira, estamos en sintonía. Estamos alineados. Machi. De hecho, yo, mira,
en este punto de la entrevista yo ya digo, a mí me habéis venido diciendo que vais a hablar de la mitocondria. Y yo llevamos media hora sin hablar de la mitocondria. Aquí, que está por aquí, cuéntame, porque a mí eso me parece fascinante. ¿Qué tiene que ver la mitocondria con la parte de los tratamientos estéticos? Pues tiene que ver muchísimo y va en sintonía de todo lo que hemos estado hablando, porque la mitocondria es una de las organelas de nuestras células y yo lo digo como que son nuestras centrales energéticas, son las que nos permiten tener energía para poder llevar a cabo todas nuestras funciones celulares. Volvemos al mismo concepto. Una mitocondria que está pequeñita, que está débil, al final es una mitocondria que no nos permite tener unas células competentes para poder llevar a cabo todos esos procesos que son importantes en nuestra piel y en concreto en los tratamientos estéticos, como es poner en funcionamiento nuestros procesos de reparación y regeneración, poner en funcionamiento mecanismos para luchar contra el estrés oxidativo, poner en funcionamiento la síntesis de colágeno y elastina, con lo cual la mitocondria también forma parte activa de todo este entorno biológico. Es una maravilla de podcast. Ahora solo falta que le hables de entrenamiento de fuerza y le hagas feliz. Adelante, adelante. Pues bien, es que el entrenamiento de fuerza también es súper importante. Bueno. Es que es verdad, pero ya no solo el entrenamiento de fuerza, sino también el de cardio. Y es que fantástico, capítulo 1 y capítulo 2. No. Busquemos un hotel, chicos. Yo tengo que prometer que no le conocía a Rasul. No, nos hemos conocido hoy. Pero a partir de hoy soy fan número 1. Pues sí, efectivamente, el músculo también es súper importante entrenar esa fuerza, obviamente porque el ejercicio físico tiene un montón de beneficios en nuestro organismo, pero bueno, si nos centramos en la piel es que el músculo también es importante, claro. Porque de hecho, cuando tú realizas ejercicio físico tienes un efecto inmediato, que es ese efecto glow, por ese aumento de la vascularización, por un aumento de la circulación sanguínea, y también tiene otras implicaciones. También participa en la matriz extracelular y también favorece ese colágeno y elastina. También, fíjate, mejora la resistencia a la insulina y eso implica menor producción de andrógenos, menor alteración de sebo, con lo cual puede incluso mejorar brotes de acné. Qué bueno. No disfrutes tanto. Bueno, y es que el efecto glow ya me ha dejado loco. Es que lo he pensado, digo, no lo estamos vendiendo bien el entrenamiento. Fíjate, este tío. No, es que esto se nos abre una línea nueva. A partir de ahora vamos a poner debajo de Tristras 40 más, efecto glow garantizado. Glow. Y modula la inflamación, que también es súper importante. Si metes la palabra inflamación, ya lo reventamos. Tiene todo el combo. De hecho, fíjate, el músculo libera una sustancia que se conoce como mioquina, y es esta mioquina la que en parte ayuda a regular la inflamación. Nosotros a las mioquinas las llamamos superquinas, porque decimos que... Esa no me la sabía. Pues mira, todavía podemos explicarte algo nosotros. Nos estás deslumbrando con tu efecto glow, pero nosotros, y eso lo puedes incorporar a tu discurso si quieres. Cuando Butra él me habló por primera vez de las mioquinas y las exerquinas, y me empezó a contar todos sus beneficios. Digo, hostia, estos no son mioquinas, estos son superquinas, tienen unos superpoderes. Totalmente. A todos los niveles, y también lo tiene a nivel de la piel. Y además has hablado del cardio, el cardio ayuda a muchos niveles y hay estudios en los que se ha visto que mejora también la elasticidad, pero la densidad de la dermis es más bien específica de entrenamiento de fuerza, ¿verdad? Efectivamente, pues por ese aumento de esa fuerza muscular y de ese engrosamiento del músculo. Y bueno, antes de pasar a los tratamientos, que estamos todos también deseando escucharte, sí quiero que nos hagas un repaso de esos hábitos estrella. Además del entrenamiento, que Butra se lo ha llevado a lo suyo, sí. ¿Hay otros hábitos estrella o red flags que tenemos que tener en cuenta para crear ese terreno biológico apropiado? Buen melón este. A ver, bueno, ya hemos hablado del sol, yo creo que ya esto ha quedado claro, ¿no? El no al callo solar ya quedó claro. Sí, hombre, vale, si quieres seguimos con eso, pero creo que ya hemos pisado suficientes callos. En la herida. Usted viene con ganas, ¿eh? Sí, bueno. ¿Puedo eso todavía más? Yo cuando dice lo de los melones digo, pues anda, que hay que hablar con la ideal. Pues bueno, también es importante hablar, pues por ejemplo, del tabaco. Es otro de los grandes enemigos de la piel. ¿Por qué? Porque aumentan aquellas tijeras biológicas, las metaloproteinasas, porque también tienen un efecto de que ayuda a estrechar los vasos sanguíneos, que el término técnico es vasoconstricción, y eso implica una piel más apagada, y porque al final genera un estrés oxidativo brutal. Bien, es cierto que para mí como médico sería una frivolidad hablar del tabaco y la piel y no hablar de todas las implicaciones que tiene en nuestro organismo, porque genera un montón de enfermedades respiratorias. Y hay pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que no pueden dar casi 2 pasos sin asfixiarse. Generan un montón de enfermedades cardiovasculares, ictus, infartos agudos de miocardio, enfermedad aterosclerótica y cánceres, los que quieras. Cáncer de boca, de laringe, de esófago, de páncreas, de pulmón, por supuesto.
Así que cuando una cajetilla dice fumar mata, no es casualidad, es que realmente el tabaco es uno de los factores más importantes en la morbimortalidad. Creo que es inevitable para ti también como médico hablar de la palabra esposoma. Por supuesto, y al final son todos esos factores externos que podemos modificar para que nuestro envejecimiento sea con calidad de vida o todo lo contrario. Aparte de lo que ya hemos hablado del sol, aparte de lo que ya hemos hablado del tabaco, también es súper importante la alimentación. La alimentación es un pilar fundamental. Tenemos que tener una adecuada ingesta de proteínas. Me encanta que digas lo de las proteínas, porque ¿has visto cómo los invitados van hablando de proteínas sin yo pedírselo? Van saliendo temitas, todos vamos tocando un poco lo mismo. Es decir, que yo creo que son esos esposomas al final también, todos nos los vamos conociendo ya de memoria. Claro, y al final fíjate que todo va un poco unido, unos factores con los otros, porque cuando hablo de que es importante hacer ejercicio físico, para poder hacer ejercicio físico de fuerza y tener un adecuado estado muscular, también es importante el aporte proteico. Claro. Entonces, yo lo que estoy viendo más o menos es que también en esa consulta estética es un lugar bueno para poder empezar a hablar de salud, de prevención, también en la etapa de la mujer en perimenopausia, ¿no? Por supuesto, es que la medicina estética no es un pinchi. Es que la medicina estética a día de hoy es una forma de salud integral que acompaña a nuestros pacientes en su envejecimiento. Y fíjate, antes lo hablábamos en la comida, que me pareció curiosa y me pareció súper bonita una anécdota que tuve hace 2 semanas con una paciente que entré a la consulta, la saludé porque ya la había visto varias veces y le quise preguntar qué tal le iba la piel. Más allá de que me dijo que estaba bien, que estaba contenta, lo que más me llamó la atención es lo siguiente que me dijo. Me dijo, no solo tengo la piel más bonita, sino que además he dejado de fumar y ahora uso protector solar todos los días. Me dijo, me has generado una necesidad con el protector solar que antes no tenía. Y mi respuesta fue, pues que sepas que tú misma estás haciendo ahora mismo más por ti que lo que estoy haciendo yo. Y esos grandes cambios, pueden determinar tu envejecimiento, que vaya hacia un lado o que vaya hacia el otro. Qué bonito. Y me recuerda a algo que me dijo hace muy poquito Susana Monereo, que tú la conoces bien, Javi, en un encuentro con endocrinos, con médicos, y lo dijo en público también, y por eso lo puedo decir. Me dijo, aprovecha, Boti, si puedes decirle a la gente que cualquier palanca que pueda utilizar para cuidarse. Ya me contó que muchas veces en su consulta de endocrinología había mujeres que la boda de su hijo había sido la palanca para empezar a cuidarse. Y simplemente por la foto de la boda, ¿no? Por querer bien estar en esa foto de la boda, realmente había conseguido unos hábitos que la acompañaban para siempre. Entonces no hay que infravalorar cuáles son a veces los dolores de las personas que pueden hacerle que con un buen acompañamiento, como el que se puede hacer también desde la medicina estética, puedan acompañarle para siempre. Totalmente. Pero claro, Butra ha dicho la palabra mágica pinchi pinchi. Así que si él ha hablado de pinchi pinchi, tendremos que hablar del pinchi pinchi. Vamos a hablar de los tratamientos, pero antes de hablar de los tratamientos, Rasul, ¿cómo puede una mujer saber si el centro al que va realmente es un centro acreditado y que ofrece garantías? Porque ahora parece que en cualquier sitio, yo he oído incluso hablar de beauty parties. Entonces, ¿cómo puede una mujer estar segura de que el centro donde va realmente le ofrece garantías y es seguro? Bueno, a ver, un centro, para poder ser catalogado como un centro médico, tiene que tener lo que se conoce como la U48, ¿no? U48. Sí, es como el permiso que te exige el ministerio. Y eso implica que ese centro está autorizado para que un médico realice en él tratamientos con fines estéticos, no quirúrgicos, tratamientos estéticos. A partir de ahí, pues ya luego necesitamos una serie de permisos. Pero eso es lo fundamental. Más allá del propio centro, también es importante saber ante qué médico te estás poniendo. Y esto creo que mucha gente no lo sabe, pero nosotros podemos acudir al colegio de médicos de nuestra comunidad autónoma y preguntar por nuestro médico, bien sea médico estético o cualquier otro médico profesional con otras especialidades, y preguntar si está colegiado y preguntar si te pueden dar alguna información. De hecho, en más de una ocasión que se han detectado centros que no cumplen ciertos permisos, ha sido por el aviso
que ha dado los pacientes a el Colegio de Médicos, que al final no solo es una entidad que apoya a los médicos, sino que también vela por la seguridad de la ciudadanía. Y el Colegio de Médicos, a la mínima que detecte cualquier algo que no le cuadre, se va a poner manos a la obra hasta que encuentre si ese centro funciona bien y está autorizado, o ese médico, o si no. Fantástico. Ya estamos dentro del centro. Es un centro que tiene su U48, tiene su matrícula. ¿Qué es el pasaporte estético? Pues el pasaporte estético es una cartilla que muchas veces damos a nuestros pacientes para ir apuntando en ella los tratamientos que se van realizando con la fecha y el producto que se han puesto, con número de lote y fecha de caducidad, que al final es importante para que nuestros pacientes sepan lo que estamos haciendo. Es importante para ellos porque al final es un acto de transparencia, y es importante para mí porque cuando yo veo esos pasaportes estéticos, sobre todo de pacientes que vienen de otros centros, pues puedo saber qué productos se le han aplicado, en qué cantidad y en qué momento, que eso también puede determinar el que yo elija un tratamiento estético u otro. Es fantástico porque poder saber el tratamiento a ti te ayuda mucho, y al final es un ejercicio, como dices, de transparencia, porque sobre todo esto hay que compararlo un poco también con los alimentos. No es lo mismo un 5J que un jamón de york, o no es lo mismo un aceite de oliva virgen extra que un aceite de oliva, ¿no? Entonces, si el médico te indica el lote, el tratamiento que te está indicando, tú ya sabes, ¿no? También, porque también entiendo que el precio es un factor. Lo hemos hablado en la comida, y a veces el precio también nos puede dar una pista de si el centro cubre garantías o no. Claro, tratamientos muy baratos, ahí a mí se me enciende una alarma, ¿no? ¿Cómo puede ser un tratamiento tan barato? Yo que sé los costes de los productos, los costes de todos los fungibles. Bueno, si el precio es muy barato, entiendo que es porque el producto es muy barato también. Entonces, ahí, que no digo que todo lo barato sea malo ni que todo lo caro sea bueno, pero bueno, creo que es algo a tener en cuenta, valorar si un tratamiento muy barato esconde realmente un tratamiento que es seguro, un producto que es seguro, o esconde un producto que se ha comprado en un mercado que al igual no es legal, que no cumple con la certificación europea y que al igual no es una garantía de calidad para el paciente. Bueno, esto es un melonazo para tener en cuenta. Lo barato a veces sale caro, no hay 5J a 5 euros el kilo, y entonces esto hay que tenerlo también en cuenta, por ejemplo, con la toxina botulínica, que es el primer melón que vamos a abrir. Cuéntanos, Rasul, ¿qué es exactamente la toxina botulínica, el Botox para los amigos? Bueno, el Botox, que todo el mundo lo conoce como Botox, realmente el Botox es una marca comercial. La toxina botulínica tipo A, que es la que usamos en medicina estética, deriva de una bacteria, del Clostridium botulinum. Lo que pasa que esta toxina se purifica, obviamente, para poder utilizarlo con seguridad en nuestros tratamientos estéticos. Su función es relajar al músculo, es decir, cuando un músculo se contrae porque hay un nervio que le envía una señal para que lleve a cabo esta acción, y lo que hace esta toxina es bloquear esta señal, de tal forma que el músculo se relaja, y la consecuencia, que es lo que los pacientes buscan, es que la piel que hay por encima de ese músculo, como ya no se contrae tanto, no se pliega, y al no plegarse no aparecen las arrugas dinámicas. ¿Y cuánto dura esta toxina botulínica? Este es otro melón. Claro, porque yo no sé a quién se le ocurrió decir que duraba 6 meses. Pero eso es así, ¿no? Son 6 meses lo que te dicen y ya es palabra de Dios. No dura 6 meses. De hecho, me parece una afirmación demasiado optimista, y quizás a veces prometer tiempos a los pacientes que a lo mejor no se van a cumplir. Yo puedo decirte que solo uso toxina botulínica en las axilas. Lo he dicho siempre públicamente, tengo problemas de hiperhidrosis. Y lo de los 6 meses, ojalá, porque a los 4 meses empiezo a notar que la cosa, el alerón, me canta la traviata. Mira, yo te cuento, por estudios científicos... ¿Es así? Muy Pero bien. Vamos a ver, a nadie le huele en las axilas. O sea, soy la única que suda en este plato. Yo sudo mucho. No, aquí pero sudamos entiendo, todos. O sea, es fisiología sudar. Y además también. En mi familia, quiero decir, no sé en vuestras casas, pero a mis hijos adolescentes especialmente también les canta el alerón. O sea, creo que es un problema generalizado. El Botox sirve también para esto, y bueno, la duración. Y es verdad que no siempre me dura lo mismo. Claro, es que te cuento. Realmente, por estudios científicos, la duración, la toxina tiene un efecto máximo hacia las 4 o 5 semanas de haberlo puesto, y este efecto empieza a decaer a los 2 o 3 meses. Eso es
estipulado. Pero claro, realmente luego te puede durar un poco más o te puede durar un poco menos en función de muchísimos factores. Depende factores de la propia toxina, el producto que has utilizado, depende de la dosis. Obviamente no es lo mismo poner una cantidad mayor o una cantidad menor. Depende incluso de la forma en la que has reconstituido, es decir, la forma en la que has tratado esa vial, ese vial. ¿Por qué? Porque la toxina es una toxina muy lábil y a la mínima que la maltrates o no la trates con cuidado, se puede afectar. Además, también es importante tener en cuenta cuándo repetir los tiempos de los tratamientos. Y hay pacientes muy desesperados que quieren repetirlos constantemente. Y eso no es adecuado porque puede ser que te genere cierta tolerancia. Anda. ¿Vale? Y luego hay otros muchos factores que no dependen ni del producto, ni del médico, ni de la técnica. ¿Qué quieres decir con lo de la tolerancia? Sí, eso me gusta, porque ¿qué tiene? ¿Efecto rebote? ¿Es si dejar de utilizarlo? No, eso es un mito. Efecto rebote no hay. Me refiero con tolerancia a que, claro, hay muchos tipos de toxinas. Y hay toxinas que tienen lo que se conocen como unas proteínas alrededor, unas proteínas complejantes que pueden, a la larga, activar a nuestro sistema inmune para generar una serie de anticuerpos frente a ellos. Hay personas que tienen tolerancia primaria a la toxina, es decir, que nunca les ha hecho efecto. Anda. Y hay personas a las que, con tratamientos repetidos, entre uno de los factores, pueden llegar a generar esa tolerancia. Ahí ya digo, depende del tipo de toxina que se utilice, cada cuánto se repite la toxina, etc. Pero es que además hay factores que dependen del propio paciente. Y fíjate, hay fármacos que intervienen en el que una toxina dure más o dure menos. Enfermedades, por ejemplo, se ha visto que la diabetes mal controlada puede afectar negativamente a la duración de la toxina. Ajá. Depende del ejercicio físico que realices. Si realizas más ejercicio y estás constantemente gesticulando, ese intento del músculo por contraerse puede hacer que dure menos. Incluso, fíjate, volvemos a conectar con el liposoma. El estrés también se puede asociar a una menor duración de la toxina, en parte porque estamos constantemente gesticulando con gestos de enfado, de ansiedad. Eso también puede afectar. La buena noticia, aunque ya digo que me parece que es muy generalista quizás decirlo, pero bueno, los estudios científicos están ahí y eso me respalda, la mujer parece que tiene mayor duración en general de la toxina respecto al hombre y en parte pura fisiología porque su músculo es un pelín en general menos gruesito que el del hombre, por así decirlo. Fruncen más el ceño los hombres, están ahí. Súper interesante la toxina botulínica y además creo que nos podría estar hablando 3 horas de ella, pero vamos a pasar al hialurónico porque también es otro melonazo importante. Y aquí la pregunta es, yo sé la respuesta, pero cuéntanoslo. A ver. ¿Todos los hialurónicos son iguales? En absoluto. Todos los hialurónicos parten de la misma molécula, que es el ácido hialurónico. Pero ¿qué pasa? Que luego la forma de fabricarlos es lo que va a determinar que un producto con hialurónico de más volumen o de menos volumen, que ayude más a proyectar o que ayude más a hidratar, que ese hialurónico capte más agua o capte menos agua. Es decir, el producto de hialurónico que yo utilizo para poner un labio no es lo mismo si ese labio yo lo quiero proyectar, le quiero dar más volumen, así ese labio simplemente lo quiero hidratar. Y es que tampoco va a ser el mismo hialurónico que yo utilizo para dar puntos estructurales en el rostro, por ejemplo, cuando aparece ese descolgamiento del que hablábamos al principio. Ese hialurónico, por ejemplo, a nivel de la zona temporal, de la fosa temporal o aquí en el cigomático, es un hialurónico que pongo sobre hueso y que mi misión es que me dé estructura y soporte, con lo cual va a ser, digamos, un gel más duro, para que todo el mundo me entienda, que el que yo pongo en el labio, que es una zona móvil, y yo ahí me interesa un producto que hidrate, un producto que se integre bien en el tejido y un producto que cuando mi paciente gesticule no se le note que tiene un hialurónico expuesto, sino que se integre en el tejido y forme parte de su tejido normal. Pero porque, claro, ¿cuáles son los errores más comunes que suele cometer la gente y que a veces parece que es, ¿no?, como si fuese esa muñeca chochona que habéis dicho anteriormente, o que tengan la cara muy parecida a todo el mundo? ¿Es por eso? A ver, yo creo que muchas veces el problema quizás es centrarse en un punto estético en concreto y no ver el conjunto del rostro. Por ejemplo, me viene a la cabeza algunos pacientes, el surco nasogeniano, esto que tenemos aquí, este surco que tenemos aquí es algo que preocupa a muchos de nuestros pacientes y siempre me vienen explicando que por qué no les pongo aquí algo de hialurónico. Yo les explico que la estructura hay que entenderla y que muchas veces dando puntos de soporte laterales en zona temporal
o aquí en la zona cigomática vamos a conseguir Cada vez que dice cigomático me enamoro. Vamos a conseguir de forma indirecta dar unos puntos de anclaje en el rostro que me mejoren también el surco sin ir a rellenarlo, que muchas veces es lo que nos genera esas caras sobre rellenas, ese síndrome overfillet que le llamamos. Algo por lo que nos preguntan muchísimo es por las manchas, Rasul. ¿Qué se puede hacer? Porque no todas las manchas son iguales. Hay manchas de melasma, hay manchas del sol, hay mujeres que nos estarán escuchando y digan, bueno, yo mi cigomático no me importa, pero tengo una mancha aquí de toda la vida que a mí, si con que me quitara yo esa manchita, me iría bien. ¿Qué le podemos decir? Efectivamente, pues depende de la mancha. Lo más importante, como siempre, es un adecuado diagnóstico médico, ver qué tipo de mancha es, porque puede ser un melasma, que tiene un componente hormonal importante, un componente vascular, incluso un componente genético. O pueden ser también hiperpigmentaciones postinflamatorias, que se llaman, para explicarlo fácil. Por ejemplo, esos granitos de acné que luego te dejan una mancha. Se ha activado una inflamación en tu piel y esta inflamación, recuerdan la célula soldado, ha activado a esa célula soldado, a ese melanocito, y ese melanocito dispara melanina, se genera una mancha. Y luego tenemos las manchas solares, los léntigos. Se tratan de forma totalmente diferente. Quizás un léntigo es más indicado a hacer directamente un tratamiento de aparatología, un láser para eliminarla y, por supuesto, instruir a la paciente en protección solar, en poner una rutina cosmética despigmentante y en cuidar sus hábitos desde casa. Y luego hay otro tipo de manchas que son más difíciles de tratar, como el melasma, y que es importante tratarlas con mucha cautela y con mucho cuidado, y siempre empezando por la base, que es una buena rutina cosmética, y podemos usar algunos tratamientos médicos como peelings despigmentantes, dermapen microneedling, del que también creo que luego hablaremos, y en definitiva siempre ir de menos a más. Yo con el melasma al igual no me iría directamente a un láser, porque a lo mejor lo que hago es rebrotarlo. El melasma es una mancha muy sensible y a la mínima que tú la agredes demasiado puede rebotar y que al final el resultado estético no sea el adecuado. ¿Es más difícil de quitar que un léntigo? Es más difícil de quitar y hay que ir con mucho más cuidado. Siempre de menos a más, ir controlando a la paciente. Progresión y repetición es perfección, como todo en la vida. Vamos a hablar de las maquinitas, de los cacharritos, de la aparatología. Has hablado del microneedling, pero queremos hablar de ultrasonido, radiofrecuencia. Nos preguntan muchísimo por la radiofrecuencia. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la radiofrecuencia da para 4 podcasts. Bueno, pues tienes 2 minutos. Muy bien. Pues si tengo que resumir en 2 minutos la radiofrecuencia, diría que es un dispositivo que a través de energía electromagnética va a generar en tu piel una transformación en calor. Y esa energía que se transforma en calor va a tener el resultado de activar a ese fibroblasto y formar ese colágeno y esa elastina. Hay distintos tipos de radiofrecuencia. Está la radiofrecuencia monopolar, la unipolar, la bipolar. En definitiva, la que más actúa, la que más se ha visto por estudios, que mejora esa flacidez, ese descolgamiento y la que más profundo llega, es la monopolar. Así que bueno, en estas pacientes que van notando ese descolgamiento, aparte de esta radiofrecuencia, pues hay también otros muchos tratamientos que se pueden utilizar desde el punto de vista de la medicina estética para tener buenos resultados en cuanto a la calidad de piel y en cuanto a devolver esa estructura que se va perdiendo con el tiempo. Yo cuanto más te escucho, Rasul, más me doy cuenta de lo importante que es caer en manos de un buen profesional, profesionales de la medicina que realmente sepan cuál es el mejor tratamiento para cada persona. Igual que Butra siempre dice que hay que adaptar el ejercicio a cada persona, aquí adaptamos los tratamientos y hay distintos tipos de técnicas. Otra técnica que has mencionado antes es el microneedling. Está muy generalizado, además en los últimos años se ha puesto súper de moda. Bueno, si la radiofrecuencia genera colágeno y elastina por mecanismo de energía electromagnética y calor, lo que hace el microneedling es generar también esa estimulación a la piel, pero de otra forma. Es un tratamiento que tiene una serie de microagujas que genera en la piel unos microcanales. Y esa estimulación es como si le estuvieras diciendo a la piel que se activase para regenerar, y en esa regeneración va esa formación de colágeno y elastina. Además, como se forman esos canales en la piel, también lo podemos utilizar para aplicar algunos productos en función de los resultados que queramos obtener. Pues después de realizar esos canales en la piel, ese tratamiento, pues podemos aplicar productos despigmentantes, vitaminas, pues en definitiva, en función del resultado que queramos con esa paciente, podemos aplicar un producto u otro. Entonces ya tenemos un doble efecto.
tenemos el efecto mecánico de la propia estimulación, más además el producto que estemos aplicando posteriormente. Todo es coral, siempre. Ya me recuerda un poco, Javi, a la teoría del mecanostato de Frost. Todo se va uniendo. Todo se va uniendo, realmente. ¿Qué palabrejas decimos aquí? ¿Has visto? Sí. En la H de hueso hablamos del mecanostato de Frost y realmente de ese impacto que le dice al hueso, oye, que te estoy dando aquí, que te tienes que reforzar. Es algo parecido lo que nos estás hablando de... Efectivamente. Pero quiero que nos mandes un mensaje sobre la importancia de no hacer esto en casa. ¿El qué? El microneedling. Con dispositivos o cuando sí, cuando no, porque sé que hay muchos dispositivos... Yo ahí llamaría un poco a la prudencia y hay muchos pacientes que me preguntan en consulta, vi un tal producto, ¿tú crees que me lo compre? La respuesta mía, ¿la quieres saber? Si te quieres mojar, sí, si no lo cortamos luego y ya está. No pasa nada. Aquí estamos para opinar. No, a ver, yo realmente les intento transmitir que, por lógica, un tratamiento o un producto con unos costes tan baratos y que además puede realizar cualquier persona, por supuesto, no puede tener la misma eficacia que un producto que necesita un centro médico autorizado para utilizarlo, que su coste se multiplica por 20.000 y que además solo lo puede realizar un profesional. Yo creo que la respuesta ahí está clara, ¿no? Que algo ocurre ahí, ¿no? Bueno, pues también queríamos hablar pues, de estimuladores de colágeno o lo que llamaban los bioestimuladores. Entonces eso realmente nos gustaría que nos lo explicases y también saber si es una moda o realmente funcionan. A ver, los bioestimuladores son esos tratamientos que se realizan, volvemos a lo mismo, a activar ese fibroblasto y esa matriz extracelular para que repercuta en una mejor calidad de nuestra piel. Bioestimuladores tenemos varios. Tenemos desde la grasa y el PRP, es decir, tratamientos autólogos que proceden del propio paciente. Tenemos también el propio microneedling, dispositivos médicos basados en luz, láser, también radiofrecuencia, ultrasonidos. Y luego, dentro de los materiales inyectables, dentro de los rellenos, tenemos el propio ácido hialurónico, que actúa activando el fibroblasto por un estímulo mecánico, es decir, cuando lo introducimos en nuestra piel, hace como un efecto de estirar al fibroblasto y esto lo activa. Y luego están los inductores de colágeno, de los que tanto se hablan también. Sí. Por ejemplo, la policaprolactona, el ácido poli-L-láctico, la hidroxiapatita cálcica. En este caso, el mecanismo es totalmente diferente al del ácido hialurónico y actúa por una estimulación de nuestro sistema inmunológico. Lo activa, forma una reacción a cuerpo extraño porque nuestro cuerpo lo detecta como extraño y genera un mecanismo inflamatorio. Y en esa inflamación también va esos mecanismos regeneradores y reparadores. Si tuvieras que decirnos un solo tratamiento que consideras más interesante para las mujeres en perimenopausia y menopausia. Uy, difícil. Yo ahí diría que el principal tratamiento, fíjate, la escucha activa. Creo que ese va a ser el principal tratamiento. Otro que no se moja, es como tú ves, es que estáis separados al nacer. Depende. Claro, pero es que hay pacientes, es que el envejecimiento, cada uno envejece a su manera. Hay pacientes que vienen con manchas pero no tienen arrugas, hay pacientes que vienen con arrugas y que no tienen manchas. O también hay pacientes que tienen muchas manchas pero solo le preocupan las arrugas. Entonces, al final yo creo que es importante escuchar a nuestros pacientes y saber determinar qué es lo que nos están demandando para utilizar el tratamiento adecuado en cada uno. Hombre, pues hemos dicho que en la menopausia la piel está más seca, se va perdiendo firmeza, se va perdiendo elasticidad, se van acentuando las arrugas. Así que bueno, pues al final todos los tratamientos que hemos ido abordando desde un punto de vista integral, una toxina, un skin booster, un bioestimulador, pues son tratamientos que pueden ir... No insistas, si nos encanta tu respuesta. ¿Sabes por qué? Porque realmente, si la respuesta hubiera sido, como muchas veces en redes sociales, el mejor tratamiento para la... Es que era una pregunta trampa, no sé si te has dado cuenta. Pues no. Cuando... Pues no caí, ¿eh? No, pero porque eres de los buenos y te hemos puesto un poco a prueba. Realmente cuando en redes sociales escucháis el mejor tratamiento para la mujer en perimenopausia, menopausia es tal cual, Pascual. Bueno, pues escuchad a Rasul porque todo depende, todo es individualizado y te agradezco muchísimo esa pregunta. Creo que te vamos a tener que invitar otra vez porque no nos queda mucho más tiempo para hablar de tratamientos, así que te esperaremos de nuevo, pero sí que quiero que antes de terminar nos hables de la cara de Ozempic, de la que habíamos hablado. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir sobre la famosa cara de Ozempic? Claro, se le llama cara de Ozempic, pero no es porque el fármaco produzca estos cambios en el rostro, como por ejemplo ocurría con los antirretrovirales del VIH, que sí que generaban esa lipoatrofia facial característica. Realmente el Ozempic no genera esta cara, la genera la pérdida rápida de peso,
que puede ser por el Ozempic o por cualquier otro motivo. Estos fármacos, los análogos de GLP-1, están en el mercado aprobados desde el 2005 para la diabetes y fue posteriormente cuando se aprobaron para la obesidad, que por supuesto tienen un montón de beneficios siempre y cuando estén adecuadamente indicados por un profesional experto. Le hemos dedicado un capítulo entero. Perfecto, pues entonces sí. no entro mucho más ahí. Pero sí que es importante también en estos pacientes explicar desde el principio la repercusión estética que van a tener con esa gran pérdida de peso. Y lo ideal sería incluso abordarlo desde el punto de vista de la medicina estética desde el momento en que empiezan a utilizar ese fármaco. Porque es que luego te vienen a consulta después de haber perdido 10 kilos, después de haber perdido 15 kilos y te dicen, mira, es que claro, ahora no me reconozco, ahora me veo mejor porque he perdido un montón de peso, pero es que ahora la gente me pregunta que si estoy enfermo, que es que noto la cara demacrada, cara de triste. Es muy interesante saber todas las consecuencias del uso del fármaco. Para muchas personas ese cambio estético es importante y saberlo desde el principio puede ser interesante para no perder la adherencia. Porque si por decirlo brutamente, si por vernos feos dejamos de utilizar un fármaco que nos va a ayudar con la inflamación y metabólicamente es un problema. No, y que al final, como toda medicina estética, si entendemos lo que está pasando, también entendemos cómo podemos irlo tratando durante el proceso de pérdida de peso para que su aspecto luzca más saludable. Bueno, pues tenemos que pasar a la bulería. ¿Cuáles de los bulos, mitos y leyendas que has escuchado en la medicina estética el que a ti más te pone el cigomático tenso? Pues mira, yo diría que eso de que la estética no es medicina. La estética es medicina, por supuesto. De hecho, yo siempre digo que medicina estética está en ese orden por algo, es que primero es medicina, porque aquí se trata de diagnosticar, y para diagnosticar hay que saber de hormonas, hay que saber de salud en general, hay que saber de metabolismo, de inflamación, hay que saber de tejidos, hay que saber de anatomía, hay que saber de fisiología. Y una vez todos esos conocimientos y evaluando un rostro, podemos pasar a la fase de tratamiento. Y a veces también hay que saber cuándo tratar y cuándo no tratar. También hay que tener en cuenta que desde hoy nos vienen pacientes cada vez más complejos a consulta, porque es que la medicina estética a día de hoy cada vez está más extendida. Y vienen pacientes, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes que hay que conocer, que hay que saber si están en fase activa o no están en fase activa y que hay que valorar qué tipo de tratamientos son los adecuados y seguros para determinados tipos de pacientes. Así que, al final, yo creo que la medicina estética se trata de acompañar a nuestros pacientes en ese abordaje de salud integral durante el envejecimiento. Nos has dejado con el cigomático así, escuchándote, sonriendo. Ha sido un verdadero gustazo escucharte. Igualmente. Rasul, nos alegramos muchísimo de que hayas estado aquí para contarnos tu perspectiva también sobre la medicina estética y sin duda pues tendrás que volver porque nos han quedado un montón de pinchis encima de la mesa. Rasul, os recordamos que podéis encontrarle en Araclinics, podéis seguirlo en Instagram también, @Araclinics en Gran Canaria y a él personalmente, @Dr. Rasul Diallo con 2 S. Señoras, esto es Mujeres de Hierro. Y recordar que una mujer de hierro en construcción es peligrosísima.